Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Celebramos hoy la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Celebramos, por lo tanto, el amor misericordioso de Dios que tan claramente se nos ha manifestado en Cristo y que está simbolizado en su corazón. Por desgracia, nuestro amor hacia Dios no es, ni mucho menos, el que debiera, y por eso una y otra vez tenemos que, arrepentidos, pedirle al Señor que tenga compasión de nosotros. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos has amado hasta el extremo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos has revelado el amor de Dios Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes, alegrándonos en el corazón de tu Hijo amado, recordamos los inmensos beneficios de su amor hacia nosotros, merecer recibir una inagotable abundancia de gracia de aquella fuente celestial de los dones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te eligió para que seas, entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, pues sois el pueblo más pequeño, sino que, por puro amor a vosotros y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó el Señor de Egipto con mano fuerte y os rescató de la casa de esclavitud, del poder del faraón rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor, tu Dios, es Dios. Él es el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman y observan sus preceptos por 1000 generaciones. Pero castiga en su propia persona a quien lo odia, acabando con él. No se hace esperar, a quien lo odia lo castiga en su propia persona. Observa, pues, el precepto, los mandatos y decretos que te mando hoy que cumplas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. Él perdona todas sus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura.
La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Conocer a Dios. Dios se nos ha dado a conocer, si no, sería imposible que lo conociéramos, porque a Dios nadie lo ha visto nunca, solamente conocemos sus obras, conocemos todo aquello que está ante nuestros ojos y que nos habla de Él, pero a Dios mismo, su intimidad, eso no lo podríamos conocer si Él no nos lo hubiera revelado.
Por eso es tan importante lo que nos decía Jesús, conocer al Padre, que solo es posible si Él nos lo revela. Ciertamente hay cosas de Dios que se nos han dado a conocer y sobre todo y entre todas destaca una característica fundamental, que Dios es amor, que Dios ama, que es misericordioso, es otra forma de decir que Dios ama. Eso es lo esencial de Dios. Y esto se ha ido revelando con hechos a lo largo de la historia, sobre todo de la historia de Israel. La primera lectura del libro del Deuteronomio hacía alusión a ello, a ese amor de Dios. Dios te eligió, tú eres un pueblo santo, Dios te eligió para que seas el pueblo de su propiedad. Y llega a decirles que Dios se enamoró de ellos. Emplea un término típicamente humano para hablar de ese amor de Dios. El enamoramiento suele llevar consigo asociada la imagen de una fuerte pasión. Pues Dios se enamoró de vosotros, y esto sin que hubiera ningún motivo. Esas palabras aplicadas al pueblo de Israel por Moisés, ciertamente nos la podemos aplicar a cada uno de nosotros. Dios se ha enamorado de mí sin que haya el más mínimo motivo. No soy ni santo, ni soy bueno siquiera. Todo lo que tengo, si algo bueno tengo, me lo ha dado Él. Por lo tanto, no hay motivos para que me ame, solo que Él es amor, y es lo que sabe hacer, amar. Y ese amor, sin embargo, ya le pasó al pueblo de Israel, y yo diría que mucho más nos pasa a nosotros hoy, no es correspondido. Dios ama y en respuesta recibe indiferencia, recibe a veces incluso odio como respuesta. Hay una frase que lo expresa muy bien, pero no logro recordar de quién es. Podría muy bien ser de San Juan de la Cruz, porque sería digna de él. El amor no es amado. El amor no es amado. La verdad es que para poder hablar del amor de Dios y que no nos suene a algo fatuo, a algo falso, a algo ya sabido, habría que juntar aquí el lenguaje de un poeta con el ardor en el corazón de un santo. Todo lo demás seguramente va a sonar a hueco. Aquí el humilde predicador se siente perdido porque se siente incapaz de poder hablar adecuadamente del amor de Dios. Ya me gustaría aquí tener al cura de Ars para que pudiera con sus lágrimas en los ojos hablar de lo único que sabía él hablar, porque era lo que experimentaba más fuertemente, el amor de Dios. Y este amor de Dios nos ha sido revelado, ya digo, con hechos, pero sobre todo un hecho fundamental. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. La entrega de su Hijo, el traerlo a nuestro mundo para que viva en medio de nosotros, para que con palabras humanas nos pudiera hablar, Él sí, con pleno conocimiento de quién es el Padre y cómo es el Padre. Y ahí tenemos las inefables parábolas de la misericordia, la oveja perdida, la dracma perdida y sobre todo la parábola del hijo pródigo. No solamente nos ha hablado de la manera adecuada del amor inmenso de Dios, sino que sobre todo nos ha dado pruebas de ese amor de Dios. Y ese amor de Dios sobre todo lo podemos descubrir en Cristo crucificado. Nos hemos acostumbrado a mirar a Cristo en la cruz y ya prácticamente no nos hace mucha impresión. Y en todo caso, si nos hace alguna impresión es un poco así como pasajera, un par de lagrimitas y ya está. Ya nos hemos emocionado bastante. No, la impresión que debería hacer en nosotros el que Cristo se entregue a sí mismo a la cruz por nosotros
debería llevarnos a descubrir la inmensidad de ese amor que Dios nos tiene, que, como dice San Pablo, no perdonó a su propio Hijo para darnos a nosotros vida, para que nosotros vivamos. Lo mandó a Él a padecer todo aquello para que nosotros tengamos vida. ¿Cómo nos puede amar tanto Dios? ¿Cómo no nos damos cuenta? ¿Cómo en la vida diaria podemos andar sin caer en la cuenta de que Dios me está amando y que me ama? Y siempre me ha amado y siempre me amará. ¿Cómo podemos vivir tan tranquilos pensando en otras mil cosas que no tienen ninguna trascendencia cuando esta es, con diferencia, la más importante de todas? Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. No solamente nos ama entregando su vida, es que quiere también cambiarnos nuestro corazón. Tomad sobre vosotros mi yugo, que es suave, y mi carga, que es ligera. ¿Y a qué carga y a qué yugo se refiere Cristo? Pues a hacer lo mismo que Él hace. El hecho de dar la vida por amor, ciertamente, es un hecho duro, que hace sufrir y mucho. Él lo sufrió, pero sin embargo, incluso todo eso es de alguna manera dulce porque es el amor quien lo mueve. De la misma manera, si amáramos a Dios, deberíamos estar dispuestos a los mismos sacrificios por Él y por los demás, porque esta es otra característica del amor de Dios, que es contagioso. Es contagioso. Cuando se percibe y se experimenta y se descubre de verdad lo que es el amor de Dios, uno no puede por menos de no solo agradecer el amor que Dios nos tiene, sino tratar de hacerlo extensivo a los demás y anunciarlo y sobre todo hacerlo efectivo para que se vea, se descubra en nuestro corazón. Algo así como si nosotros fuéramos un cable y el Señor fuera la corriente eléctrica y estando enchufados a Él, diríamos, transmitiéramos a otros esa corriente eléctrica, que es el amor, a través de nosotros. Es decir, los demás deberían descubrir el amor de Dios, el amor que Dios les tiene, tan loco, tan inmenso, a través de cómo nos portamos nosotros con ellos. No cabe duda que un niño, por ejemplo, abandonado por sus padres o que le han maltratado, le resulta muchísimo más difícil concebir a Dios como Padre que a un niño que ha sido cuidado con mimo, sin demasiado mimo, pero un niño que ha sido cuidado correctamente, que ha sido amado. Con mucha más facilidad llama a Dios Padre o Papá que aquel niño que lo echaron a la calle o lo abandonaron. La experiencia del amor que podemos tener de otros seres humanos nos conduce, nos ayuda a llegar a descubrir más y mejor el amor de Dios. De ahí la importancia tan grande que tiene que no seamos, diríamos, un cable cortado, un interruptor apagado. Tenemos que dejar llegar el amor de Dios a los demás y para ello es imprescindible, como nos decía San Juan en la segunda lectura, que tenemos que amarnos unos a otros. Porque el amor es de Dios y quien no ama es que no ha conocido siquiera a Dios. Si no somos capaces de cambiar nuestro egoísmo, que es con el que nacemos de fábrica, por una actitud generosa, no hemos conocido a Dios. Por mucho que tengamos una vida muy piadosa, pero si el amor de Dios no nos lleva a amar a los demás, no hemos conocido a Dios. Y nos lo dice San Juan, y hemos dicho al final que era palabra de Dios. Es Dios mismo quien nos lo dice. Pero es cierto, es posible que quizá nuestra falta de amor hoy, en nuestro tiempo, que nuestro contagio del egoísmo de lo que ocurre en el mundo y que nosotros terminamos siendo igual, sea una de las dificultades más grandes para mucha gente para creer en Dios.
Dicho de otra manera, si anunciamos que Dios es amor y no ven en nosotros amor, nos van a decir, mentiroso, eso no te lo crees ni tú. Y quizá tengan razón. Así pues, pidamos al Señor, pidamos a Cristo sobre todo, que su corazón abierto de par en par nos permita llegar a comprender, descubrir, experimentar el amor que nos tiene, el de nuestro Padre Dios, que nos ama a través de Él, y que eso nos conduzca a ir cambiando cada vez más intensamente nuestra vida en una vida entregada, en una vida al servicio de los otros, en una vida de comunión profunda con Dios y con los demás. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras súplicas al Padre por medio del corazón misericordioso de su Hijo. Por la Iglesia, a la que Cristo amó hasta dar su vida por ella, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros, a quienes Cristo ha encomendado el cuidado de sus ovejas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los poderosos de la tierra, para que el Padre les ayude a conocer a Jesús y aprendan de Él a ser mansos y humildes de corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no han experimentado el amor que Dios les tiene, para que, al ver a Cristo en la cruz, comprendan lo valioso que somos todos para Él y sepan ser agradecidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren por cualquier causa, para que reciban el amor fraterno que necesitan y el mundo crea al descubrir a Dios en nuestro amor mutuo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que el Padre nos revele cada vez más las profundidades del amor de Cristo y nos anime a tomar cada día sobre nosotros el suave yugo de su santa ley, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, que eres amor, ayúdanos a combatir nuestro ego para que podamos seguir a Jesús tras sus huellas y llegar un día hasta ti. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Señor, el inefable amor del corazón de tu Hijo predilecto, para que los dones que te presentamos sean ofrenda aceptable a ti y expiación de nuestras culpas, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, con amor admirable, se entregó por nosotros y, elevado sobre la cruz, hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber siempre con gozo de las fuentes de la salvación. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te glorificamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Miguel, Sicilia, Juan Antonio, Jacqueline, Aureliano y César Augusto, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos tan amados de Dios, oremos ahora confiadamente con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, que el sacramento de la caridad encienda en nosotros el fuego del amor santo, por el que, cautivados siempre por tu Hijo, aprendamos a reconocerle en los hermanos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.